En diálogo con Claudio de la Carbonara de los Metro Delegados. Claudio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, un día realmente complicado para los usuarios y para ustedes también, ¿no? Sí, lamentablemente para los usuarios y para nosotros no es solo un día ni un par de horas que fue la duración de la medida, sino que hay problemáticas que tienen años y que afectan todos los días el viaje, la seguridad, la integridad y la vida de todos los que o trabajamos o utilizamos el subterráneo, que en definitiva es lo que originan los reclamos primero y las gestiones que hacemos los trabajadores a través de nuestra organización, y si no hay respuesta, en última instancia, las medidas de fuerza como las de esta mañana. ¿Cuáles fueron los puntos que llevaron a esta medida de fuerza? ¿Tiene que ver con reclamos, por ejemplo, el tema del asbesto allí en la línea B? El origen de la medida de hoy tiene que ver con una cuestión que sucede en el sector comercial, en el sector de las boleterías, donde la empresa está intentando desde hace un par de años a esta parte eliminar categorías, flexibilizándolas a algunas y haciendo desaparecer directamente a otras. Digamos que la frutilla del postre de esto fue cuando se inauguraron las estaciones nuevas de la línea E, y allí en la boletería directamente decidieron no poner personal, o sea, que las boleterías estén vacías, que los usuarios no puedan cargar la tarjeta SUBE, y que esto también significa pérdida de puestos de trabajo en una realidad que vivimos cotidianamente en todo el país, con cierre de fábricas, destrucción de empleos, pérdida de puestos de trabajo. Nos parece que no se puede seguir permitiendo que las empresas, que como en este caso Metrovía ha lucrado y sigue lucrando a costa del mal servicio que presta, a costa de las malas condiciones de trabajo y además a costa de la vida de los trabajadores, le podamos permitir esto. Y eso se da además, este reclamo, esta situación, en el marco más general de la denuncia que venimos haciendo por la presencia de material cancerígeno, que es lo que vos nombrabas, el asbesto, que está presente en 4 de las flotas, en 4 líneas y en diferentes estructuras de toda la red. O sea, es una situación esta que venimos denunciando hace 1 año y medio, que tiene que ver con un real problema de salud pública y no un problema gremial, y que tampoco encuentra una respuesta por parte del gobierno y por parte de Metrovía, que son los responsables de esta situación. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Pablo Marcauto saluda. Buen día. Además de la urgencia que permanentemente, digamos, se pone en consideración cuando hay un reclamo sindical, cuando hay una huelga, cuando hay una asamblea, y uno discute estas cuestiones, si los llamamos, si ustedes salen y explican los temas del laburo y la problemática que tiene el servicio, siempre está por detrás, porque hay un ocultamiento y porque hay poco interés en ir a fondo, la situación de la empresa, digamos, una concesión que tiene una prórroga, una concesión que se está volviendo a discutir, siempre entre gallos y medianoche, siempre en las sombras, y siempre dejando en claro que hay un negocio para el privado y hay siempre un perjuicio para lo público, porque recordemos, los subterráneos en la ciudad de Buenos Aires son públicos, están concesionados hace 25 años, más de 25 años, y el negocio se lo lleva una empresa. Sí, esta es parte de nuestra denuncia histórica. Como todos los servicios públicos, en manos de las privatizadas menemistas, porque son esos, se privatizó durante el gobierno de Menem, y todos los gobiernos hasta el momento mantuvieron esa forma de administrar. Son bienes públicos, son bienes del Estado, son bienes de todos nosotros, se lo dan a un privado que lo convierte en un gran negocio, y el servicio que prestan siempre es pésimo, no solo con el subte, se vio hace muy poco con la energía, con la electricidad, con el gas, con el agua. Sí, los apagones, claro. Todo, bueno, esa es la realidad que vivimos los trabajadores, los usuarios cotidianamente por parte de estas empresas. En nuestro caso, inclusive, dejando la vida en los lugares de trabajo por las malas condiciones. Ustedes lo deben saber porque es de conocimiento público. 8 compañeros fallecieron en los últimos años, producto de la falta de mecanismos de seguridad y las malas condiciones de trabajo. Y todos los días tenemos incidentes, accidentes, interrupciones, por la falta de inversión y el mantenimiento de los trenes, de las estaciones, las escaleras, los ascensores.
y ahora esto, digamos, la denuncia que estamos haciendo de la presencia de asbesto hace que todo esto sea mucho más grave, porque pasan millones de usuarios que son trabajadores igual que nosotros, cotidianamente por el subte. Nosotros y nuestras familias viajan en este transporte porque no tenemos limusinas ni helicópteros como los funcionarios de los gobiernos ni los funcionarios de Metrovías, y además trabajamos. Entonces la situación se agrava cotidianamente por toda esta sumatoria, y la respuesta es siempre la misma: tratar de negar, tratar de responsabilizar a los trabajadores de las consecuencias pésimas que tienen sobre el servicio, demonizar a los trabajadores diciendo, bueno, acá la responsabilidad es de un grupo que hace todos los días alguna medida, cuando inclusive los números oficiales plantean que más del 97% de las interrupciones o de los problemas que hay en el subte tienen que ver con problemas técnicos y no con medidas de fuerza de los trabajadores. Y así es como nosotros tenemos que todos los días trabajar y lidiar con la situación, tratando de hacer la denuncia que corresponde, tratando de encontrar una respuesta y enfrentando del otro lado todo lo que es el aparato del Estado, la represión, la policía, digamos, las denuncias, y también a la propia empresa, que tiene un cuerpo de seguridad interna, que intenta todos los días amedrentar, que intenta avanzar con sanciones, etcétera, etcétera. En el medio siempre los trabajadores y los usuarios. Claudio, buenos días, Jessica te saluda. Bajo este escenario de reclamos hacia las autoridades correspondientes, ¿cuáles las respuestas que han recibido y cuáles son para ustedes los caminos posibles? Con respecto al reclamo que originó la medida de hoy, la empresa dice que no existe, que es mentira, que nosotros no teníamos nada que hacer hoy por la mañana y decidimos hacer una medida porque sí. Sacó un comunicado ayer planteando que no es como nosotros planteamos, que las estaciones de la línea E tienen todo el personal que se necesita y que se requiere, y que está planteado por convenio y que está planteado por acuerdos preexistentes. O sea, una más de la serie de mentiras a los que nos tiene acostumbrado Metrovías, porque si vos vas ahora a las estaciones nuevas de la línea E, a Correo Central, a Catalinas, a cualquiera de ellas, vas a ver que la boletería está vacía. Y no es solo un problema de la E, es un problema en general, porque intentan hacer desaparecer la categoría de boletero, que es el que está en la ventanilla, que te atiende, que te carga la sube, que te da el cambio, todo lo que tenés que hacer para poder viajar. Y vas a ver que en muchas líneas tenés 3 o 4 ventanillas y en general hay un solo boletero. Entonces vos tenés que hacer una cola de 10 minutos, 15 minutos para poder viajar, cuando debería haber 3 o 4, uno en cada ventanilla. Entonces la empresa intenta reemplazar a esta categoría y a otras 2 categorías por una sola, flexibilizando tareas y obviamente achicando sus costos para maximizar sus ganancias, que ya de por sí son siderales. Una empresa que tiene ganancias históricas, millonarias, que recibe subsidios aparte, cuyo gerente está procesado en la causa de los cuadernos porque admitió haber pagado coimas. O sea, estamos hablando de un delincuente como Rogio, que está a cargo de la concesión de un servicio público, porque los gobiernos lo han mantenido durante todos estos años. O sea, ¿a vos te parece que un delincuente puede estar administrando un bien del Estado que es un servicio público? Bueno, nosotros creemos que no, y por eso seguimos planteando, y lo hacemos desde hace muchos años, que se debe reestatizar el servicio, que se debe poner al servicio de los usuarios, que se debe acondicionar para que los trabajadores no dejemos la vida en los lugares, que debe devolver el dinero que se llevó y no invirtió la empresa Metrovías, y que eso debe estar gestionado por los trabajadores y controlado por los usuarios para que sea realmente un servicio público, que sea cómodo, que sea eficiente, que sea barato, que sea seguro. Así que este es el marco en el que nosotros tenemos que trabajar todos los días, y en el marco en el que se da también este reclamo, la medida, en lo que te decía, una cuestión más general que tiene que ver con el reclamo que estamos haciendo, la denuncia por un problema gravísimo de salud pública. Claudio, la última. 7:30 más o menos nos enterábamos que, por lo menos lo que se decía en los medios grandes, así como A24, TN, informaban sobre que un metrodelegado se tiró las vías en la estación Bolívar para impedir el paso de una formación en lo que sería el reinicio del servicio. ¿Esto es real o no? No, lo que nosotros sabemos es que, como siempre, que hay una medida de fuerza de los trabajadores, tanto la empresa como el gobierno, en este caso el de la ciudad,
intenta de todas las maneras posibles impedir que llevemos adelante las medidas que votan los trabajadores, con mecanismos o, digamos, dispositivos de represión, estatal o paraestatal, como es el caso de Metrovías, que decía tiene un cuerpo de seguridad interna que hace las veces de represores privados, e intentan de todas las maneras impedir la medida. Es lo que intentaron hacer en la línea E con uno de nuestros compañeros. La medida estaba anunciada que a las 7:30 terminaba, que iba a retomarse el servicio, y alrededor de las 7:15, en lo que es una provocación flagrante, o sea, se nota claramente que es una provocación, faltaban 15 minutos para que reanudemos las tareas, e intentaron llevarse detenido a un compañero, después lo identificaron para avanzar supuestamente con acciones legales a las que también nos tienen acostumbrados. O sea, ser trabajador, intentar defender tus derechos, organizarte, hacer valer los derechos que la propia Constitución te da, hace que los gobiernos, que las empresas, que la policía, que la seguridad privada avance contra vos de una u otra manera, o con palos, o con balas de goma, o con acciones legales, o con sanciones. La verdad que ese es el marco en el que nosotros venimos también desarrollando nuestra organización desde hace 25 años, y no es exclusividad de este gobierno. Nosotros lo hemos sufrido desde el año 94 hasta el presente con todos los gobiernos que han bancado esta situación con una empresa, como te decía, parásita desde todo punto de vista. Claudio, gracias por este contacto, ¿eh? Gracias a ustedes, buen día. Claudio de la Carbonara, buen día.